Hola Sol, ya estás en casa. Sí, ya, al toque por la lluvia. Acá estuvo lloviendo estos Ah, días. Ayer llovió ajá. re fuerte, demasiado Y intenso. Acá to- mm, lo malo acá de Piura es que se inunda muy rápido, pues si las calles demoran mucho sí, para ir, pues. está todo. Y empezó a gotear, mm, aceleré el paso, no vaya a ser cosa que empiece. ah, Sí. ok. Sí, no, me acuerdo muy bien en el año. ¿Qué año fue? En el 2017 fue. 2017. Ujú. Sí, que hubo una inundación, pero fea, Sí. en toda Piura, sí. Me acuerdo que llevé también algunas ayudas, ¿no? A las Ahí iglesias. justo en ese año, cuando fue 2017, acá hay un lugar que se llama Catacao. Ahí está Curamor y sus lugares pequeños. Y Ujú, recuerdo que ujú, fuimos con mis papás, así no a llevar ayuda nada más. Y ahí fue que conocimos a unas personas, una señora, y ahí empezó ujú. la iglesia. Hay una iglesia también ahí en Catacao. Justo en ese año con Ah, eso que pasó. Y desde ahí, qué los bueno. niñitos que eran Mm. bebitos, ahora ya van a la escuelita dominical, ya son más que lo que eran, ya son adolescentes. Ah, Empezó. qué bueno. Sí. Bien. Sé que Zulin está ahí escondida detrás de la cámara. Yesarel, ¿ya estás ahí? Yesarel, Julio. Hola. Sí, están ahí, ¿no? Bien. Ah, ok, solo falta Julio. Eh, bueno, la situación de la internet hoy está un poco, está un poco mal, pero vamos a hacer todo lo posible para seguir la clase, ¿sí? Ah, bien, eh, como ya estamos la mayoría, esperemos que Julio pueda entrar lo antes posible. En caso que sí, entre un poco tarde, de todas maneras, aquí los directores están haciendo la grabación, ¿no? De toda la clase, así que creo que no va a haber tanto problema. Y vamos entonces a ya comenzar la clase de hoy. Bien, entonces, si seguimos aquí con la vida espiritual y la doctrina. Ah, Este, ok. Entonces, si nosotros hacemos vemos la definición sobre la doctrina, ¿qué es la doctrina? ¿No? Según la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, dice enseñanza que se da para instrucción. Uy, le puse una más. Sí, enseñanza que se da para instrucción de alguien, norma científica, paradigma, y la tercera definición que ellos pusieron es conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, sustentadas por una persona o grupo. Entonces, la doctrina que nosotros hablamos mayormente va de acuerdo al punto 3, ¿no? La tercera idea de la Real Academia Española. Entonces, un conjunto de ideas y opiniones religiosas. Esto es lo que va a formar la doctrina que nosotros conocemos. Si vemos en el diccionario bíblico, esto lo he sacado del diccionario online, que es de la internet. En el diccionario bíblico dice así: la doctrina es una enseñanza o creencia religiosa que es enseñada y sostenida dentro de una comunidad religiosa particular.
¿sí? Podemos poner los ejemplos de las diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Entonces, de acuerdo a cada denominación, quizás pueden diferir un poco el tema de la doctrina, ¿sí? Después también dice que en tiempo de la conquista, la colonia en América Latina, la doctrina era un pueblo de indios recién convertidos cuando todavía no se había establecido en él una parroquia. La doctrina se establecía con el fin de cristianizar a los indios y enseñarles la fe cristiana. Entonces, esta parte, ¿por qué lo puse? Porque justo la parte de doctrinizar, ¿no? O de hacer, ¿no? De hablar de la doctrina, eso fue lo que ha hecho que los indios de América Latina, ellos a la fuerza tuvieron que aprender la doctrina católica. Fue ¿no? Esa lucha que tuvieron. Y es por eso que muchas veces nosotros vemos que los indios, en vez de realmente aprender la doctrina, tuvieron que aceptar a la fuerza. Entonces, eso es uno de los grandes errores que ha cometido ¿no? el mundo occidental, donde ¿no? Los europeos como los americanos también, lo que han hecho con el evangelio, en vez de tratar de convertirlos, o sea, le han obligado a que sean, ¿no? Y entonces eso ha armado una confusión entre creencias y eso también lo ha llevado a que se surja una nueva religión, o sea, mezclada, ¿no? La mezcla de dos religiones ha formado muchas veces la nueva identidad, la nueva religión en América Latina. Por eso nosotros, por más que nosotros vemos que la Iglesia Católica en América Latina dicen ser Iglesia Católica Romana, nosotros podemos ver de que no todas las iglesias católicas en América Latina son realmente romanas, porque tienen una cierta mezcla con las ¿no? Identidades, ¿no? Como algunas costumbres, ¿no? De las religiones indígenas. Entonces podemos decir que en sí el hecho de doctrinizar, de hablar de la doctrina o de enseñar la doctrina, fue en su principio un poco obligatoria, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hoy también tenemos que tener en cuenta. Bien, ahora hablando también de en la doctrina cristiana. ¿Qué es la doctrina cristiana? La doctrina cristiana, según este mismo diccionario bíblico, dice, se refiere al conjunto o cuerpo total de ciencias cristianas. Las doctrinas son aquellas creencias que los cristianos sostienen en común, si bien en expresiones distintivas. Están expresadas en las grandes tradiciones o confesiones de fe históricas o en las declaraciones de fe de las ramas más recientes de la cristiandad. Después dice así, esto es bastante interesante y piensen un poco ustedes sobre esto. La doctrina cristiana no es el evangelio. Toda doctrina cristiana surge de la experiencia cristiana, pues las doctrinas no fueron inventadas sino vividas primero. Cada formulación de una doctrina cristiana es un invento por incorporar una experiencia viviente y así preservarla y comunicarla a otros. ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de esto? Quiero que alguien o algunos puedan responder esto rápidamente. ¿Cuál es su percepción frente a esta definición? Bien, pastor, Ujú, con respecto al concepto que la doctrina cristiana no es el evangelio, ujú, eh, cuando vemos la doctrina de la teología sistemática, ujú, vemos ahí que nos habla del conocimiento de Dios, ujú,
pero el evangelio es otra cosa. Mm, El evangelio es más amplio. ujú, Es la misma persona de Jesucristo. ujú, Entonces, una doctrina que pueda ser cristiana, pero hasta qué punto es cristiana. Como usted dijo al ujú, inicio, ¿no? ujú, Todo la Iglesia Católica Romana, pero todos no son romanas. ujú, Pueden ser católicas, y católico es un general, ¿no? Pero ujú, no todos están sujetos a Roma. mm, Entonces, en ese punto de la doctrina cristiana no es evangelio, mm, para mí esa frase, y dice ahí más abajo, pues ujú, las doctrinas no fueron inventadas sino vividas primero, dice. Son vivencias. ujú, Entonces, esa doctrina cristiana no es el evangelio, para mí esa frase mm, es diferencia del cristianismo ujú, con las muchas doctrinas cristianas que puede haber, ¿no? ujú. Entendí. Ok. ¿Alguien tiene otra opinión? Pastor, perdón, Mm, yo pienso que, claro, doctrina en términos general ujú, es la creencia de algo, pues, ¿no? De algo de la creencia en alguien, que es en términos ujú, genéricos, ¿no? Y cuando dice mm, que la doctrina cristiana no es el evangelio, mm, pienso que cuando, o sea, para que Dios se manifieste, o para conocer a Dios, en realidad, Dios no ha podido decir yo soy esto, ¿no? Y mm, que la gente lo entienda, sino que en la medida que la gente ha vivido experiencias, ha empezado a conocer a Dios. En algún mm, momento el pueblo de Israel ha necesitado ser proveído por algo, que ha caído en manos de cielo, codornices, y entonces él ha sido su Jehová proveedor. En algún momento han estado enfermos y han sido su Jehová sanador. Y en algún ujú, momento, o sea, en algún momento de la vida nosotros vamos encontrando, o Dios se va manifestando con los atributos, ¿verdad? Los atributos que Él tiene. Y de alguna ujú, manera, por las experiencias por las experiencias que pasamos, vamos conociendo, vamos conociendo vamos conociendo al Señor, ¿verdad? Y ujú, entonces, si hablamos de una doctrina cristiana, eh, yo diría en todo caso que son las experiencias que la iglesia ha tenido, ¿verdad? Que la iglesia ha tenido mm, en el cristianismo ujú, por ir a Jesucristo y que esto al pasar, al ir pasando el tiempo, ellos también han empezado a conocer, a conocer y a vivir el evangelio, ¿no? O sea, algunos había hablado ya, ¿no? ujú, Yo pienso que los discípulos, más que, o los escritores de los evangelios, más que escribir lo que ellos han recordado, o lo que ellos han, de alguna manera, escuchado de Jesucristo, es que ellos han intentado en sus libros dar un mensaje específico, ¿verdad? ujú, Dirigirse, tener una dirección, o sea, que cada libro, cada escritor quería enseñar algo y que quería darle un enfoque de lo que él entendía de Cristo, ¿no? Mateo de alguna manera, mm, de alguna forma, tiene un concepto de la vida cristiana, entiende de una manera a Jesucristo y lo escribe, ¿no? Lo escribe, porque mm, él quiere dirigir y quiere dar un mensaje especial. Igual Marcos, igual Lucas mm, y Juan también, ¿no? Y cada uno de ellos, cada evangelio es un Jesucristo, ¿no? ujú. Una muestra de una manera del evangelio. Bueno, Okay. yo lo pienso de esa manera. Ah, ujú. Sí, con respecto a la doctrina, que la doctrina cristiana no es el evangelio. O sea, puede ser cierto como también puede ser que no sea cierto. O sea, porque cuando hablamos de que la doctrina cristiana
está basada en el Evangelio. Ahí sí sería correcto. Pero cuando hablamos que la doctrina cristiana no es el Evangelio, o sea, definitivamente no es el Evangelio, obviamente que no va a ser el Evangelio en sí, ¿no? Pero, o sea, parte de la doctrina cristiana parte del Evangelio. Por eso, hablar de que no es el Evangelio, o sea, negarla totalmente también sería un error, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar cuidado en esto. Lo que yo quería, más que esa parte, la verdad, más que la primera frase, yo le quería dar más énfasis a la segunda parte, donde dice, toda doctrina cristiana surge de la experiencia cristiana, pues las doctrinas no fueron inventadas, sino vividas primero. ¿Sí? Puede ser que en la iglesia primitiva tuvieron que, hasta el surgimiento de la iglesia primitiva, tuvieron que pasar varias experiencias para poder sacar una conclusión de lo que Dios es. ¿Sí? En ese tiempo donde todavía la teología no estaba definida, cuando las doctrinas no estaban definidas, ahí sí era la vivencia. Sin embargo, una vez que la teología ya estaba definida, la doctrina ya estaba definida, ahora que nosotros tenemos ya una teología definida, nosotros no podemos decir, ¿no?, que nuestras vivencias van a formar nuevas doctrinas. Y eso es lo que yo quiero enfatizar, de que hoy día, también hoy cuando estamos hablando sobre, ¿no?, los nombres de Jesús, que es importante, ¿no?, poder vivirlas, o sea, ¿qué efecto trajo para poder yo reconocer ese nombre? Una de las cosas que también más adelante voy a mencionar es que Dios es Dios sin importar si es que yo reconozco que Él es Dios o no, ¿sí? Dios sigue siendo Dios. La doctrina de Dios no va a cambiar si es que yo lo reconozco o no. Entonces, la doctrina de Dios es esa. O sea, no podemos nosotros agregarle ni quitar simplemente porque yo de repente Dios me dio una revelación más profunda que los otros teólogos y entonces voy ¿no?, añadir una nueva doctrina a la teología de Dios. O sea, eso no puede surgir. ¿Sí? Entonces, nuestras experiencias que nosotros estamos viviendo no pueden formar ahora una nueva doctrina, porque la doctrina ya está, ¿no? Dios ya ha permitido a través de varios teólogos poder sacar las doctrinas en base a la palabra, en base a la escritura. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esta parte de que ¿no? Viene de que la doctrina viene de una experiencia, ¿no? Entonces, eso, la última frase dice, cada formulación de una doctrina cristiana es un intento por incorporar una experiencia viviente y así preservarla y comunicarla a otros. Entonces, hoy nosotros estamos teniendo muchos problemas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay varias personas que hablan de una revelación, una nueva revelación, pero esa nueva revelación, ¿será que es bíblico? ¿Será que nosotros podemos realmente aceptar esa nueva doctrina? ¿O cómo es que nosotros tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos esto en mente, ¿sí? Y sepamos de que la doctrina cristiana no meramente antes para la formulación, hasta que se formule la doctrina en la iglesia primitiva, ¿no? Y fue así mejorando y fue perfeccionándose esa doctrina. Y todo fue en base, ya no era la vivencia misma, sino la doctrina. Cuando hubieron debates acerca de varias doctrinas, ¿no? ¿Cómo es que surge la doctrina? Surge en base, ¿sí?, al escudriñar la palabra. No ver sus experiencias, sino más bien cuando ya se había canonizado la Biblia, ¿sí? Ya no era el eje principal, no era la experiencia, la vivencia del hombre, sino era la Biblia. Sí, el eje central de la doctrina ya no puede ser, no puede estar basado en las experiencias, sino tiene que estar basado en la verdad de la Biblia.
porque si no es así, nosotros ya perdemos el camino, ¿sí? Eso es lo que yo quería también compartir con ustedes. Entonces, si la doctrina cristiana es el evangelio o no es el evangelio, ahí ya es una cuestión de debate, de qué perspectiva lo vemos. Pero la segunda parte, que las doctrinas son inventadas, ¿no? No fueron inventadas, sino vividas primero. Eso hasta un cierto punto fue cierto, pero una vez que la Biblia fue canonizada, desde ahí en más ya nosotros no podemos decir que esto sea correcto, ¿sí? Las doctrinas entonces van a surgir en base a la Biblia, ¿sí? Entonces no puede haber ninguna doctrina que no tenga una evidencia bíblica, una base bíblica, ¿sí? Entonces esa sería nuestro punto de vista que tenemos que tener. Ahora, quiero presentar también aquí a Wayne Grudem. No sé si ustedes conocen teólogo actual, ¿no? Contemporáneo, que él también tiene un libro de la teología sistemática que yo se lo recomiendo para que sea no su libro de texto principal, sino sea una referencia, ¿sí? Entonces, en este libro de la teología sistemática de Wayne Grudem, él habla acerca de la doctrina y él dice así: una doctrina es lo que la Biblia como un todo nos enseña hoy un tema en particular. Esta definición se relaciona directamente con nuestra definición anterior de la teología sistemática, donde él dijo que la teología sistemática es cualquier estudio que corresponde a la pregunta: ¿qué nos enseña hoy toda la Biblia respecto a un tema dado? ¿Sí? Entonces, la teología sistemática es qué es lo que la Biblia nos enseña sobre este tema, ¿sí? Entonces, todo lo que dice sobre ese tema, también esa misma definición se aplica en lo que es la doctrina, en el concepto de la doctrina. La doctrina, ¿qué es? Todo lo que la Biblia nos enseña sobre un tema en particular. Entonces, para Wayne Grudem, tanto la doctrina, hablar de la doctrina, como también hablar de la teología sistemática, es lo mismo, porque la teología sistemática va a hablar de doctrina, y cuando hablamos de doctrina tenemos que también emplear la teología sistemática, ¿sí? Entonces, esta definición nos lleva a la misma definición de la teología sistemática, puesto que muestra que una doctrina es simplemente el resultado del proceso de hacer teología sistemática respecto a algún tema en particular. Y eso es lo que nosotros estuvimos hablando. Entonces, la doctrina de Dios, por ejemplo, si hablamos de la doctrina de Dios, ¿no? Sería una categoría doctrinal general, principal, ¿no? La doctrina de Dios. Este sería el tema principal. Después de ahí vendría un sumario bien extenso sobre lo que podemos sacar al respecto de Dios. Por ejemplo, ¿no? Podemos poner el tema de quién es Dios, ¿no? Su existencia, el ser de Dios, los atributos de Dios, los nombres de Dios, y ahí podemos enumerar muchas otras cosas acerca de Dios, que también podríamos hablar acerca de la Trinidad, ¿no? Acerca de su eternidad, ¿no? Que también son los atributos. Entonces, todo eso va a abarcar la doctrina de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la doctrina de Dios, es general, una cosa grande, pero también podemos hablar acerca de la doctrina de los atributos de Dios, que también es, podemos nosotros aceptar esa expresión, doctrina de los atributos de Dios, que no está mal decir eso, ¿sí? Pero en sí forma parte del todo, ¿sí? Como doctrina de Dios. Vamos a la siguiente. Dice también, pero también se puede dividir en doctrinas limitadas, como la doctrina de la eternidad de Dios que le estaba diciendo, la doctrina de la Trinidad o la doctrina de la justicia de Dios, ¿sí? En general, la teología sistemática se divide en las siguientes grandes esferas. Nosotros vamos a enumerar algunas, de las cuales Wayne Grudem también está desplayándose en estas 7 esferas que él menciona aquí. La doctrina de la palabra de Dios, que es la bibliología; la doctrina de Dios, que es la teología; la doctrina del hombre, que es la antropología; la doctrina de Cristo, la cristología, que hoy nos ha mencionado el pastor Javier;
y la doctrina de la aplicación de la redención, que es la soteriología, la doctrina de la iglesia, la eclesiología, y por último tenemos la doctrina del futuro o de los últimos tiempos, que es la escatología. Entonces, todas estas siete esferas son simplemente temas grandes, ¿sí? Generales. De ahí va a partir los subcontenidos o los sumarios, ¿no? Que nos va a traer muchas otras partes de la doctrina que se puede dividir en cada esfera, ¿sí? Ahora, William Ames es uno de los teólogos así bastante clásico, que no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero él escribió muchos libros así interesantes. En una de esas, él escribe este libro llamado Médula de la Sagrada Teología, y esto ustedes pueden encontrar en el internet, pero yo no he encontrado el PDF gratis. Si lo hubiera hecho, ya se los hubiera pasado. Pero como no lo tengo en PDF gratis, no tuve tiempo para comprarlo tampoco, ¿no? Y si tengo que comprarlo, no sé si se lo pasaría gratis. Pero bueno, la cosa es que está en español. Yo sé que está en español, está en portugués, está en inglés. En inglés tengo el PDF en mis manos. Si quieren, se los puedo pasar en inglés. Y él en este libro, él dice así: la teología es la doctrina o enseñanza del Dios vivo, ¿sí? Y él sigue diciendo, se le denomina doctrina a la teología porque esta disciplina no proviene del hombre, sino de Dios. O sea, la teología es un arte, dice. Las otras ciencias pueden ser mejoradas a través de los años de estudios e investigaciones, ya que el hombre tiene en su instinto innato, ¿sí? Dentro de sí, tiene esta capacidad de mejorar en sus estudios acerca de las ciencias que no tienen nada que ver con Dios. Pero la teología no es así, porque lo que se refiere a Dios, el hombre no tiene capacidad de conocer a Dios, el hombre no tiene capacidad de poder ver a Dios. Por eso es que la teología tiene que empezarse con Dios. O sea, es Dios quien tiene que revelarse, es Dios quien tiene que darnos esa capacidad para poder estudiar acerca de Él. Entonces, la teología, nosotros podemos también decir de esta manera, que la teología es un estudio de Dios. ¿Está correcto esto? ¿Ustedes están de acuerdo que la teología es un estudio de Dios? Pastor, es muy amplio, porque Miller en su teología lo divide en teología bíblica, teología histórica, y así No, podemos verlo. sí, pero, o sea, en general, ¿la teología es un estudio de Dios o sobre Dios? Sobre Dios. Sobre Porque Dios. cuando nosotros decimos que es un estudio de Dios, porque teo, como nosotros sabemos, es Dios, y logos, logía viene de logos, que es estudio, ¿no? Estudiar a Dios está incorrecto, ¿no? Porque nosotros no tenemos capacidad de estudiar a Dios, ni lo tenemos cerca para que lo abramos, ¿no? Lo toquemos, ¿no? De O sea, Dios no, sería. de Dios o sobre Dios, ¿sí? Sobre Dios. Entonces, esa expresión es más correcta para que nosotros sepamos. Entonces, esa parte, ese término, teología, muchas veces se puede confundirse, ¿sí? Entonces, nosotros podemos atribuirnos un adjetivo, ¿no? O quizás un nivel de que nosotros estamos en la posición de poder estudiar a Dios. Para poder estudiar a alguien tiene que ser alguien mayor, ¿sí? Alguien que tenga una capacidad mayor para estudiar a otra persona o a algún otro producto. Entonces, pero nosotros no tenemos capacidad de estudiar a Dios, sino todo lo que Dios se ha revelado de sí mismo a nosotros. Sobre esa base es que nosotros estudiamos sobre Dios. Pero no quiere decir que al estudiar sobre Dios vamos a poder conocer a Dios perfectamente, ¿sí?
Eso nunca va a acontecer. Después, dice, en todas las otras artes, el arte que se le ha dado a la creación, la más noble es el arte de vivir, ¿sí? Por lo que no podemos hablar cosa mayor que la misma vida. Entonces, de todo lo que el hombre puede hacer, lo más noble, lo más esencial y lo más perfecto que puede ser para el hombre es el simple hecho de vivir. Entonces, cuando hablamos de la vida, estamos hablando de la cosa más maravillosa de lo que Dios ha permitido al hombre, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de teología, también es vivir esa vida, ¿sí? Vivir la vida de Dios, o sea, la vida en Dios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la vida espiritual, es justamente eso, vivir la vida que nos ha dado el que nos dio vida, ¿sí? Entonces, al dador de vida, a Dios. Cuando nosotros vivimos en Él, es donde nosotros estamos haciendo el arte más noble, más maravilloso de lo que nosotros podemos hacer. Y viendo que la vida de la creación es la más perfecta que se aparenta a la vida del Dios vivo, ¿sí? Por lo tanto, la naturaleza de una vida en la divinidad es de vivir para Dios, ¿sí? Y esto es lo que yo estaba recientemente también conversando. Entonces, la naturaleza de una vida en la divinidad es vivir para Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos vivir una vida espiritual, esa vida espiritual no tiene que tener la meta de agradarme o de llegar a una satisfacción propia, sino vivir para Dios, ¿sí? Y eso es lo que Romanos también nos está diciendo, que todo lo que nosotros hagamos, sea que comamos, sea que bebamos, tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces, en base a eso, podemos hablar acerca de la doctrina, ¿sí? Entonces, la reforma de la doctrina en sí, porque hoy nosotros vemos que necesitamos de grandes reformas en la doctrina. Ahora, ¿será que la doctrina que nosotros hemos aprendido está mal? Ahora vamos a ver un poco, a analizar. Si analizamos la situación que hoy estamos pasando en las iglesias, podemos notar fácilmente que la iglesia está siendo bombardeada de muchas ideologías seculares como falsas doctrinas y aún trayendo costumbres de otras religiones. Por ejemplo, hay lo que se llama el movimiento sionismo, que busca y lucha por la restauración de Jerusalén para que así el advenimiento del Señor sea más próximo. Y dentro de la iglesia tocan el cuerno conocido como el shofar. Seguir las tradiciones judías no nos hace más cristianos o más espirituales. No sé si ustedes alguna vez han escuchado eso acerca del sionismo. Es un movimiento que se ha generado desde una escatología errada, una escatología donde habla acerca de que Jesús va a venir cuando Jerusalén sea restaurada. Pero la Biblia no está hablando de eso, sino lo que Jesús nos ha prometido es que cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Sí? Entonces, en estas cosas es que nosotros vamos confundiendo. Siempre, algunos se toman del Antiguo Testamento, ¿no? Y así van haciendo toda una confusión donde hablan de la escatología, hablan de todo, pero es como una cosa bien interesante. No sé si ustedes se acuerdan en el año 2019, creo que fue, que se había cumplido los 70 años de la independencia de Israel, ¿no? Al cumplir los 70 años, muchas de las iglesias cristianas evangélicas estaban, en cierta manera, esperando que el Señor venga ese año. Y entonces lo que hacían era orar por Jerusalén, orar por Israel, orar para que Cristo venga pronto. Y estaban todos con la bandera puesta dentro de la iglesia. Algunas iglesias cantaban el himno nacional de Israel en la iglesia, en medio del culto. O sea, yo no entendí eso. O sea, y no era que cantaban con las letras traducidas a su idioma, ¿no? Sino cantaban en hebreo,
sea, cosas que ni entendían lo que estaban cantando. O sea, entonces, yo me pregunto, o sea, ¿de dónde viene todo esto? ¿Sí? De una doctrina equivocada. Todo esto hace que nosotros nos confundamos y hace que la iglesia empiece a atraer nuevas cosas que no van de acuerdo con la Biblia. Otro punto que nosotros podemos mencionar acerca de las falsas doctrinas o falsos, o quizás la ideología de este mundo, es las teorías de la psicología. Las teologías de la psicología son ¿no? Una de, de las armas más potentes hoy en día que está atacando a la iglesia. Si nosotros vemos a muchos de los pastores, ¿no? Cuando suben al púlpito y están predicando el evangelio, ¿no? Están predicando la palabra de Dios, la mayoría de la congregación se duerme o están en otra cosa, están en otro mundo. Una de las cosas que yo he visto en Perú, ¿no? Que también he vivido, ¿no? Es que los cultos en la mayoría de las iglesias son de hora y media hasta 2 horas. Y de esa hora y media, 40 minutos aproximadamente es pura alabanza. Alabanza, alabanza, alabanza. No estoy diciendo que sea malo. Sino la cosa es que después de terminar la alabanza se viene el tiempo de la oferta, ¿no? de la ofrenda. Y después de la ofrenda viene ya el tiempo de la administración de la palabra. ¿Sí? Y después, y durante la administración de la palabra, parece que han gastado toda su energía en la alabanza. Que cuando yo subía al púlpito para predicar, veía así, un dominó acontecer en la iglesia, que desde atrás iban cayendo en sueño, ¿no? hasta casi la mitad de la congregación. Me hacía la pregunta, ¿por qué es que duermen cada vez que estoy predicando? ¿Por qué es que duermen? ¿Será que yo soy tan malo en expresarme? ¿Será que soy tan aburrido? ¿No? Pero la cosa es que en la mayoría de las iglesias acontecía eso. Y no era solamente cuando yo predicaba, sino también cuando otros predicaban, otros pastores predicaban, también acontecía la misma cosa. Entonces ahí nosotros podemos ver algo interesante. Es que la iglesia no tiene el deseo de escuchar, tiene el deseo de ¿no? Manifestarse, de ver una manifestación, el deseo de usar sus emociones, pero no tiene el deseo de escuchar la palabra. Ahora, lo que he visto es que muchas conferencias que hubieron en muchas iglesias, yo he participado de varias, y lo que he visto es que cuando un psicólogo cristiano sube al púlpito y habla acerca, ¿no? de algunos temas ¿no? tan cruciales, ¿no? Tan no relevantes, son temas así que aún los pastores pueden hablar, pero cuando el psicólogo habla, todos están con los ojos bien abiertos, con los oídos atentos, ¿no? Pero cuando sube el pastor a hablar, es como que automáticamente le cierran el oído. Entonces, esto es lo que está aconteciendo hoy en la iglesia. Y es por eso que es necesario, nosotros necesitamos una reforma en la doctrina, una reforma en la iglesia. ¿Sí? Y aquí seguimos entonces con nuestra presentación. Una doctrina correcta nos lleva a una adoración correcta y también a una vida correcta frente a la verdad de las Escrituras. Esto es lo que yo estaba repitiendo una y otra vez. Cuando en la primera parte también hemos hablado de que entender correctamente la cristología, ¿sí? Entender correctamente la cristología nos va a llevar a una adoración correcta. ¿Sí? La adoración, acerca de la adoración vamos a pensar un poco más la semana que viene, pero esa adoración correcta, ¿sí? Hace que
tiene que estar basada en una doctrina correcta, ¿sí? Sobre, no solamente sobre la adoración, sino también sobre la cristología, sobre la soteriología, sobre la escatología, ¿no? Entonces, todas esas doctrinas son tan importantes para fortalecer nuestra adoración, ¿sí? Y también acerca de la vida. ¿Cómo es que podemos vivir una vida correcta frente a las Escrituras? A través de tener una doctrina sólida, una doctrina que realmente esté fundamentada en la Biblia. Esos son son las doctrinas que nos van a llevar a una vida espiritual mucho más productiva. Hace unos 100 años atrás, cuando en Europa estaba de moda el liberalismo, J.C. Ryle dijo así: tengo una gran preocupación por la enfermedad interior que se está propagándose en las iglesias. ¿Cuál es esa enfermedad? Esa enfermedad es que los ministros de la palabra están alejándose de las doctrinas y que los llamados cristianos ya se sienten hartos de escuchar la verdad doctrinal. Esto es lo que ya ha acontecido 100 años atrás o quizás mucho antes. La cosa es que no es que esto se ha mejorado, sino hoy nosotros estamos viendo de que se está empeorándose más todavía. Y justo para poder dar evidencia de esto, nosotros vemos otro, Albert Miller también dijo así, de todos los virus existentes, ¿no? Lo que está dando a la iglesia. Esta es una forma de reducir o resumir lo que está aconteciendo hoy en las iglesias. Muchas de las iglesias tienden a querer ganar al mundo a través de minorizar la doctrina. No sé si ustedes han escuchado esta expresión. La iglesia tiene que bajar su muro para que los hombres seculares puedan entrar a la iglesia. No sé si es exactamente esa expresión, pero lo que yo me acuerdo de haber escuchado en Perú es eso, que la iglesia tiene que bajar su nivel, tiene que bajar la valla, tiene que empezar a utilizar términos que no ataquen a los pecadores, ¿sí? Entonces, de esa manera hacen que he escuchado que en algunas iglesias ya no utilizan la palabra pecado para no ahuyentar a los nuevos creyentes, ¿no? En vez de hablar de pecado, de decir pecado, dice errar al albo. ¿Qué es el significado? El mismo término. Pero la cosa es que en estas iglesias que están minorizando, están quitando, ¿no? Toda la forma de la iglesia clásica, piensan que con eso van a poder alcanzar a muchas personas. Pero lo que nosotros hemos visto a través de los años es que cuanto más minorizan, cuanto más están negociando sus valores con las cosas de este mundo, lo único que consiguen es hacer que la doctrina cristiana sea cada vez más ignorada. Una de las cosas interesantes, y seguramente ustedes ya habrán escuchado, es acerca del movimiento ecuménico, ¿sí? El movimiento ecuménico trata de llevar, ¿no? De unir a las diferentes religiones, ¿sí? Diferentes sectas, de poder unir a todos, ¿no? Diciendo de que todos estamos yendo a la misma meta de poder llegar a Dios. Entonces eso hace que nosotros estemos confundiendo las cosas. En cierta manera parece que nos suena súper bien de tener una unidad entre todas las religiones. De la perspectiva secular es muy bueno, porque quieren llegar a la unidad
de las religiones para que ya se acabe la guerra entre religiones. Pero lo que nosotros también damos cuenta es que la única iglesia, la única religión que está negociando sus valores y principios es la iglesia evangélica. La iglesia musulmana nunca va a dejar sus principios. Los budistas no van a dejar sus principios. ¿Sí? Los mormones no van a dejar sus principios. La iglesia católica tampoco va a dejar sus principios. Los únicos que están tan activos en este movimiento ecuménico es la iglesia evangélica, ¿sí? Entre los liberales que quieren buscar esta unidad, son ellos que quieren minorizar la doctrina para poder llegar a esa unidad. Estamos diciendo de que estamos negociando de una manera horrible. Por eso es que hoy la iglesia está como está siendo atacada, porque no está manteniendo, no está perseverando en la palabra, no está tratando de preservar o mantener firme esa doctrina que los apóstoles y los reformadores han dejado a nosotros, ¿sí? Entonces, todo eso hace que nosotros nos confundamos. Entonces, distorsionar la doctrina e ignorar la iglesia es una actitud que va en contra de la enseñanza de los apóstoles y de los reformadores. Lo triste es que muchos de nosotros ya estamos influenciados por esas cosas, ¿sí? Nosotros podemos decir que nosotros no tenemos tanta influencia, pero tenemos que hacer un alto y hacernos la pregunta, ¿será que yo estoy siendo también influenciado? ¿Será que ya fui influenciado? ¿Sí? Porque una de las cosas es que nosotros tenemos que pensar y en esa humildad poder evaluarnos si realmente nosotros estamos conociendo, siguiendo la doctrina sana, la doctrina bíblica, o si hemos sido equivocados. Por eso es que tenemos como humildad seguir haciendo teología para poder seguir escudriñando la verdad para lo errado. ¿Sí? Entonces, esto es algo bastante importante que nosotros tenemos que entender, que no podemos ya dejar que el mundo nos esté atacando, no podemos permitir que el mundo nos esté engañando. Tenemos que hacer que nuestra doctrina sea una doctrina firme, una doctrina que no sea confundida, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguien tiene algún? Sí, pastor. Hola, ¿me están siguiendo? Sí. Sí. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Sí, solamente un comentario de que todo lo que usted está trayendo no es ajeno, porque ya nuestra misma localidad donde vivimos, encontramos este tipo de iglesias con corrientes liberales y denominaciones que han bajado la valla, ¿no? Para que puedan acceder a cierto estatus de personas. Pero no es de asombrar también, porque en el tiempo de Pablo también había una lucha en Éfeso, en la iglesia de Filipos, el ascetismo que estaba dentro de la iglesia, o la corriente de los estoicos también que estaba dentro de la iglesia. Por eso es que Pablo dice, ¿no? Cualquiera que traiga otro evangelio, sea anatema. Entonces, para poder, ¿qué te digo? Mantener la sana doctrina, ¿no? Apostólica y reformada. Sí, exacto. Sí, no es algo nuevo. Siempre, como la misma Biblia dice, de que debajo del sol no hay nada de nuevo. Siempre es una rutina que va a repetirse una y otra vez, ¿sí? Entonces, vemos que hay una necesidad muy fuerte de poder volver otra vez a esas sendas. Y se habla del cristianismo en base a la verdad, ¿no? Y no en base a la cantidad de conocimiento que uno tenga. Cuando hablamos del cristianismo, ¿cómo?
Pastor, disculpe. Sí, Entonces sí. podríamos tener como una conclusión de que cuanto las personas o la iglesia está siendo influenciada, en este caso, muchas de las veces los líderes caen en ello, en la apertura, en el libertinaje, es por el desconocimiento de la palabra y también el no estar sujetos a tener una vida espiritual íntima con el Señor, podríamos decir en ello. ¿No, pastor? Exacto, Porque muchas de las exacto. veces, a veces podemos tener mucho conocimiento, pero no tenemos una vida espiritual íntima con nuestro Señor. Entonces nos dejamos desviar en ello, ¿verdad? Entonces, como Sí, una sí, sí. conclusión. Sí, Gracias. exactamente. Sí, gracias por la acotación. Es justamente eso, o sea, la falta de conocimiento, la falta del deseo de querer estudiar, la falta de, y también he escuchado cuando yo estaba en Perú enseñando en una otra escuela de misiones, ¿no? Donde estuve enseñando la doctrina, la teología sistemática. Ahí uno de los alumnos me había dicho, pastor, el pastor de mi iglesia me dice que yo no tengo que seguir estudiando teología porque la teología me va a matar. ¿No? Entonces, es algo que yo ya sabía de que habían algunos pastores que dicen, las muchas letras matan, por eso no estudian. Si nosotros vemos el porqué de dónde vienen todas esas cosas, es que aquellos quienes se han formado sin tener conocimiento de la palabra, sin tener estudios académicos, o sea, o de la Biblia, ¿no? O teología, son aquellas personas que siempre están con el temor de alguna vez ser encontrados fallos en lo que están diciendo, ¿sí? Entonces, no quieren que sus feligreses, ¿no? Que sus miembros estén estudiando, porque si los miembros estudian van a saber más que él, entonces ya toda el kiosco le va a venir abajo, ¿no? Entonces, es simplemente por el tema del trabajo, la ganancia, ¿no? Eso es lo que más están interesados esos pastores. Entonces, en vez de querer mejorar su conocimiento a través de más estudios, ¿no? Ahora, el estudio tiene que llevarnos al conocimiento de Cristo, tiene que llevarnos a una intimidad más profunda de Cristo. Esa es la esencia de querer aprender más. Pero el simplemente tener más títulos para enorgullecerme y decir, no, yo soy formado académicamente y es por eso que tú me tienes que pagar más, la iglesia me tiene que pagar un sueldo mayor porque yo soy formado, ¿no? O sea, sacar títulos para decir que, ¿no? que necesita ser mejor pagado. Eso es algo que no tiene que acontecer. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que la iglesia necesita volver otra vez a estudiar, los líderes especialmente. ¿Sí? Seguimos otra vez aquí. Las iglesias primitivas, como las iglesias de los tiempos de la Reforma, enseñaron la palabra de Dios para que los feligreses puedan pensar y razonar bíblicamente. Este fue el deseo de los apóstoles, el deseo de los reformadores. ¿Por qué? Porque, para que cada persona pueda tener una intimidad con Dios y para que cada persona pueda pensar en todo momento, razonar en todo momento bíblicamente, ¿sí? Eso lo llevó a que la palabra pueda controlar e influenciar su vida, la cultura y el ambiente que estaban ellos viviendo. ¿Sí? Entonces, es algo muy importante que nosotros tenemos que recatar aquí, porque cuando nosotros pensamos que la iglesia no necesita hacer estudio bíblico, simplemente reunirnos para orar, para adorar, y con eso es suficiente, estamos totalmente equivocados, ¿sí? Y hay algunas iglesias que dicen, no, no tengo la capacidad de enseñar teología en la iglesia. Bueno, si no tienes capacidad, es bueno tener a alguna persona que pueda ayudar, o también poder encaminarlos ¿no? a seminarios como STEP, ¿no? Perú, que está también trayendo estas aulas, ¿no? Estas clases
virtuales para todas aquellas personas que no tienen la condición de poder ir a Lima a aprender teología, ¿no? Estas clases virtuales ahora se han abierto, ¿no? Y cosas que los pastores pueden ahora tener mayor alcance, ¿no? De estas ayudas. Y es por eso que yo creo que las iglesias tienen que estar un poco más atentas a estos, ¿no? A estas oportunidades que se está dando. Bien, seguimos. Uno de los grandes problemas de hoy en día es que quieren buscar más experiencia espiritual, los cuales son más emotivos y subjetivos. Si es que nosotros conocimos a Dios según nuestros sentimientos y experiencia, es que todavía no lo hemos conocido correctamente. La verdad siempre es objetiva. ¿Sí? Entonces, no sé si han comprendido esto. Esto voy a tratar de explicar de otra manera. Muchas personas hoy en día, como dicen en 1 Corintios 1, 20, no, 1, 18, 18 al 25, habla acerca de que los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, ¿no? Mas nosotros predicamos a Cristo, quien es sabiduría de Dios y poder de Dios. Entonces ahí nosotros vemos que hoy la iglesia también está buscando señales, prodigios, está buscando manifestaciones. Yo quiero mostrarles a ustedes un video que le va a también impactar. Acontece en la ¿sí? Son manifestaciones, o sea, se llama también con otra expresión Kundalini. Es la manera que muchos oran, están buscando espirituales, manifestaciones son y nosotros vemos cómo es que se acercan, cómo muchas de estas cosas aparecen más carismáticas. Se cortó la señal. Aquí hemos regresado. Mil disculpas. ¿Escuchar? Sí, pastor, le escuchamos. ¿Dónde escuchar? Sí, pastor, sí, ahí lo escuchamos. Ok. Entonces vamos a volver nuevamente con el video, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos nuevamente cómo es que no, están buscando esas manifestaciones constantemente, ¿sí? Vemos lo que es lo que ellos dicen que es la manifestación espiritual del Espíritu Santo, como también podemos ver algunas otras, no, algunos, cuando seguramente ustedes han visto esta santa risa, ¿no? Que dicen que de repente el Espíritu Santo se viene y empiezan a reír, ¿no? Inconstantemente, ¿no? También dicen que es el Espíritu Santo. Este joven, ¿no? Que está vestido de negro, ¿no? Y empieza a dar voces así bien extrañas. Y con eso dicen que es el Espíritu, ¿no? Y
cuando esto acontece, empiezan a decir, gloria a Dios. También, por ejemplo, en esta mujeres son orando, vuelta, danza, movimiento, da miedo. Yo también tuve la oportunidad. Bueno, hoy estamos realmente con dificultades técnicas. Les pido disculpas. O sea, resumir, ya vamos a video. Se le escucha entrecortado, pastor. Bueno, ahora estamos. Les pido mil disculpas. Sí. Entonces, regresando con nuestra diapositiva. Todo lo que nosotros estamos viendo son cosas que vienen a raíz de algo que no está de acuerdo con la Biblia, ¿sí? Si nosotros vemos nuevamente también lo que ya hemos hablado, todas estas cosas vienen por el deseo de querer ver manifestaciones. Más que tener conocimiento bíblico, quieren ver y quieren conocer a Dios a través de experiencias. Y aquellos quienes viven de experiencias, cuando se termina la experiencia, ya no pueden tener más conocimiento. Por eso es importante que nosotros sigamos estudiando y profundizando más y más para que nuestra doctrina, la doctrina que nosotros conocemos, pueda ser más firme, ¿sí? Es más sólida. El cristianismo debe comenzar por la verdad y terminar con la verdad. Esto no podemos nosotros negociar con nada. En otras palabras, siempre tiene que estar basado en la verdad. Por eso es que debemos depender totalmente de las verdades doctrinales. Y aquí debemos aclarar que nosotros debemos depender de la verdad y no la verdad depender de nosotros. Hay hay algunos teólogos quienes dicen así, que la Biblia se torna en la palabra de Dios solo y cuando Dios nos da entendimiento. Entonces entramos a un problema que la palabra depende de nuestro entendimiento. Y esa es una posición falsa y errada, ya que Dios es Dios sin depender de nuestro entendimiento, no. Sí, esto es lo que yo había hablado al principio. Nosotros no podemos... Nosotros somos los que dependemos de la verdad. La verdad no depende de nosotros. La verdad sigue siendo verdad, queramos o no. La verdad siempre va a ser la verdad, ¿sí? Si nosotros creemos o no en la palabra de Dios, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, sin importar si es que yo lo quiera creer o no, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que tener en claro qué es la doctrina de la palabra, ¿no? Sobre la inerrancia, sobre la suficiencia de la palabra, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Hablando, confesando y diciendo que realmente es suficiente con la palabra. Por eso la verdad jamás puede ser negociada. La verdad, desde un comienzo hasta el final, tiene que ser la verdad, ¿sí? Entonces, como con esto llegamos a la conclusión que las personas que no están fundamentadas en la verdad o la sana doctrina no podrán jamás vivir una vida conforme a las Escrituras, puesto que estas personas dependerán de las experiencias
señales y prodigios más que la verdad. Entonces, cuando no tienen un fundamento firme, ¿sí? Siempre van a estar vagando por ahí, ¿sí? El creyente debe sentir la necesidad de estudiar y escudriñar las Escrituras. Cuanto más uno conoce a Cristo, cuanto más uno va conociendo las Escrituras, más va a tener el deseo de querer conocer más y más. Por eso es que ustedes seguramente están aquí, porque tuvieron ese deseo de querer profundizarse más en los conocimientos de las Sagradas Escrituras. Y eso viene a través de aprender la teología, a través de profundizarse en la teología, que los va a llevar a poder tener una capacidad mayor de entender, de interpretar la Biblia, ¿no? De la manera correcta, ¿sí? Y para resumir todas las doctrinas, los reformadores, ellos, inspirados por Dios, ellos proclamaron las 5 solas. ¿Ustedes se acuerdan de las 5 solas? ¿Sí? Que esas 5 solas es el eje principal de la doctrina cristiana, ¿sí? Las 5 solas son estas: sola escritura, solos Christus, sola gratia, sola fide y sola Deo gloria. Ahora, sola escritura nosotros sabemos bien de que esa no es otra cosa, sino es el reconocimiento de que solamente la escritura es el eje de toda doctrina, que la iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra, en la escritura, ninguna otra cosa más. ¿Por qué salió sola escritura? Porque la iglesia católica estaba dando la misma autoridad a la costumbre, la tradición de la iglesia, ¿sí? Estaban poniendo en la misma altura, en el mismo nivel que las escrituras. Si la escritura es 100%, la tradición y la costumbre de la iglesia también es 100%. O sea, en esto es donde ponían las costumbres, tradiciones que no eran bíblicas, sino eran simplemente tradiciones de la iglesia. Eso lo hacían como que fuese también la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por eso es que los reformadores, frente a esa posición de la Iglesia Católica, quisieron poner un alto, querer frenar toda esa herejía, ¿no? que ellos están haciendo. Entonces ellos proclamaron sola escritura, que solamente la escritura tiene la autoridad máxima, ¿no? Que ninguna otra cosa, ni la palabra del Papa, ni la costumbre de la Iglesia es nada, sino la escritura es la máxima autoridad que puede traer todo abajo, a todas las costumbres de la iglesia, las tradiciones de la iglesia, ¿sí? Solos Cristos. ¿Por qué ha hablado acerca de solos Cristos? Porque nosotros sabemos de que la iglesia católica ha puesto al Papa como también una autoridad superior. Y después ya no fue durante la Reforma, sino después de la Reforma también lo que ha acontecido, lo que ha aparecido fue la veneración a María, donde ponen a María un poco más alto que Jesús. Entonces piden a María para que interceda a Jesús, ¿no? Es algo ilógico, algo que no puede acontecer, pero eso se ha tomado ¿no? Ese atrevimiento de poner a María como una persona sobre Jesús, donde ella tiene autoridad sobre Jesús para mandar a Jesús que perdone el pecado de la persona. Entonces, son cosas incoherentes. Y por eso es que los reformadores tuvieron que poner esta parte de solos Cristos, de que solamente Cristo, no es el Papa, no es ninguna otra cosa, sino es solamente Cristo que nos va a traer la salvación, ¿no? Los sacerdotes tenían también el poder, se les daba también el cargo de poder limpiar el pecado de los feligreses, ¿no? Es por eso que los sacerdotes en las iglesias, en las parroquias, siempre hacen la confesión de fe, ¿verdad? Van a los sacerdotes para confesar sus pecados, y entonces viene el sacerdote y dice, bueno, reza 3 veces el Ave María,
10 veces el Padre Nuestro, ¿no? Y da una buena ofrenda aquí, que ahí tus pecados van a ser perdonados. Todas esas cosas tan ilógicas se les ha atribuido a los sacerdotes, ¿no? Entonces, los reformadores frente a esas ¿no? incoherencias tuvieron que poner nuevamente, proclamar solamente Cristo es nuestra salvación. Él es el único que nos puede salvar, ¿no? Y que no necesitamos de ningún otro intercesor, sino que es Cristo el único intercesor quien puede mediar, ¿no? Entre Dios y nosotros. Después solamente la gracia, que solamente la gracia de Dios es lo que nos puede librar de todo pecado, ¿no? A través de la gracia, reconocer que todo proviene de la gracia de Dios. No es ninguna otra cosa, sino es la gracia de Dios. Si no es nuestro esfuerzo, no es lo que nosotros creemos que es, sino es la gracia de Dios, ¿sí? Después, sola fide también va junto con la gracia, donde es la fe, ¿sí? No es las indulgencias, no es comprar los votos, no es comprar, pagar por alguna cosa, ¿no? Sino es solamente por la fe que nosotros podemos obtener esa salvación, ¿no? Es lo que proclamaron estos reformadores, es suficiente para decir de que hoy la iglesia necesita volver otra vez, ¿no? No sé cuántos de ustedes, si en las iglesias que ustedes están yendo, también tienen esta actitud o también esta costumbre de pasar óleo, ¿no? Aceite. Sobre alguna persona, sobre la persona que están ustedes ministrando o la persona que necesita de oración, pasarle aceite, orar con el aceite. No sé si eso también está aconteciendo en sus iglesias, pero vamos a ver en la Biblia, o sea, en qué parte dice que nosotros tenemos que pasar aceite para que el aceite de olivo, ¿no? Que el aceite de olivo tenga un poder o tenga alguna fuerza para librar al pecador de su enfermedad. ¿Será que hay alguna parte? Es simplemente una cosa simbólica donde está hablando acerca del Espíritu Santo, de que es el Espíritu quien va a traer, ¿no? Esa sanidad, es el Espíritu Santo quien va a hacer todo. No que nosotros tengamos que comprar cantidad de ¿no? aceite de oliva para poder ministrar a las personas. O sea, no hay ninguna necesidad de eso, sino si es que nosotros aceptamos esas costumbres, lo que estaríamos haciendo es simplemente hacer que todo lo que Cristo ha hecho en la cruz sea inservible. ¿Sí? Todo lo que él ha hecho, estamos diciendo que no es suficiente para traer sanidad, para librar el alma del pecado, ¿no? O sea, todo lo que Cristo ha hecho, entonces, ¿para qué sirve? No, nos hacemos esa pregunta. Entonces, todo lo que hoy se está aconteciendo en la iglesia es por falta de conocimiento, ¿sí? Y por último, tenemos lo que es solideo gloria. Solideo gloria también es parte, ¿no? De lo que es, digamos, la conclusión general de todo lo que se está diciendo. Sola escritura, sola Christus, sola gratia, sola fide. Todo es para la gloria de Dios. O sea, el Papa no tiene que llevarse la gloria, el pastor no tiene que llevarse la gloria, el líder no tiene que llevarse la gloria, porque todo es por mérito del Señor. Todo lo que Cristo ha concluido en la cruz ya es más que suficiente para poder llegar, ¿no? a ese nivel que Cristo desea que nosotros lleguemos. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la doctrina, ¿no? Tenemos que ver estas 5 solas. Básicamente, las 5 solas abarca todas las doctrinas demás, ¿sí? Todo está incluido dentro de estas 5 solas. Entonces, para nosotros es muy importante que nosotros aprendamos la doctrina correctamente. Y si es que nosotros no queremos aprender todas las doctrinas, por lo menos las 5 solas. Aprender de dónde provienen estas 5 solas, qué es lo que dice estas 5 solas, por qué se tuvo que proclamar estas 5 solas y por qué es la base y la esencia de toda la doctrina del cristianismo. Si aprendemos eso, quizás sea
suficiente, ¿no? Pero obviamente que al aprender estas 5 solas nos va a llevar a las otras doctrinas, a profundizarnos más en las otras doctrinas. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba teología en el seminario, no le di tanta importancia en la historia de la iglesia, pero hoy, siendo ministro de la palabra, ¿no? Enseñando, veo que me falta mucho y es que hoy estoy estudiando más sobre la historia de la iglesia, estoy profundizándome más y en eso voy viendo que tantas cosas que ha acontecido, esto me está ayudando a que pueda yo entender más sobre la iglesia, poder tener una doctrina más correcta y firme, ¿sí? A través de cómo es que Dios ha traído la iglesia, a pesar de que han habido tantos herejes, tantas doctrinas falsas, tantos anticristos dentro de la iglesia, a pesar de todo ello, ¿no? Cómo es que Dios mantuvo a su iglesia firme hasta hoy día. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos, porque si en la historia Dios ha actuado de esa manera, hoy también Dios va a actuar hasta el día del Señor, ¿sí? De una manera que va a hacer permanecer a su iglesia firme no, segura dentro de esa doctrina de la palabra, ¿sí? Y vamos entonces a la última diapositiva. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la vida espiritual y la doctrina? ¿Cómo nosotros podemos hablar acerca de estas dos cosas? Bien, es imprescindible para el creyente saber, conocer, aprender y enseñar, si la sana doctrina para poder vivir una vida espiritual conforme al corazón de Dios. Vean bien, ahora, saber y conocer, nosotros es estudiar, ¿sí? Tenemos que estudiar. Es imprescindible para que el creyente estudie, siga estudiando, ¿sí? Sobre la doctrina. Y tiene que hacer una de las dos cosas, o aprender o enseñar, ¿sí? O puede hacer las dos cosas a la misma vez. La cosa es que fundamentalmente es necesario que nosotros aprendamos, sigamos aprendiendo. Por más que seamos formados en la teología, tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? No podemos estancarnos, no podemos parar. Tenemos que seguir avanzando en el aprendizaje, porque hay mucho más, un mundo mucho más profundo, mucho más extenso de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso es importante de seguir aprendiendo, seguir escudriñando la palabra, seguir ensanchando nuestro territorio en el aprendizaje, ¿sí? Y todo lo que nosotros aprendemos, ¿cuál es la mejor manera de perfeccionar ese aprendizaje? ¿Saben cuál es la mejor manera? Enseñando. Es necesario que ustedes enseñen para poder ver si ustedes realmente han aprendido o no, ¿sí? Cuando uno enseña es donde más aprende, ¿sí? Esto yo lo he practicado tantas veces. Seguramente el pastor Javier también lo ha vivido, lo ha experimentado. Y cuanto más se enseña, más siente la necesidad de aprender más, ¿no? Cuanto más se enseña, uno siente esa limitación, ¿sí? Los límites de cómo es que nosotros no hemos aprovechado más de lo que nosotros deberíamos tener aprendido. Y es eso, o enseñar o aprender, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que hacer sí o sí. El conocimiento no nos puede llevar al legalismo, sino cuanto más conocemos la verdad, más nos sentiremos libres, ¿sí? Como dice la palabra, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿por qué he hablado de legalismo? Porque muchas personas que estudian teología sienten ese legalismo, o sea, entran en el legalismo. Y después de salir, ¿no? Después de terminar teología, muchos de los seminaristas, cuando terminan de estudiar teología, empiezan a criticar a la iglesia de una manera que atacan a la iglesia diciendo que no, tú no sabes, ¿no? La Biblia está diciendo así, 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 o sea, ¿no? Quieren aparentarse a conocer todo, pero les digo una cosa. Cuanto más conocemos, tenemos que ser más humildes. Cuanto más conocemos, tenemos que, ¿no? Humillarnos y tenemos que nosotros primeramente ser evaluados
frente a esa verdad para que así no caigamos en el legalismo, ¿sí? El legalismo siempre está a la puerta de nuestros corazones, pero es nosotros quien tenemos que cuidar de nuestros corazones, haciendo de que esta posibilidad de llegar a ser legalista ahora podamos nosotros cambiarlo para que ya no seamos legalistas, sino podamos entrar en la gracia de Dios, ¿sí? Porque la salvación no viene del legalismo, sino de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, en eso tenemos que estar bien seguros y atentos para que nuestro conocimiento no nos lleve a un nivel de legalismo, ¿sí? Porque Pablo también ha sido un legalista. Pablo, él ha seguido el legalismo, ¿sí? De muchas letras que él tuvo, de muchos conocimientos que él tuvo, lo ha llevado al legalismo. Pero cuando conoció a Jesús, él tuvo todos esos conocimientos como si fuera una basura, ¿no? ¿Para qué? Porque tenía una nueva meta de poder llegar a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Esa era la meta. Entonces, para poder proseguir a esa meta, él consideró todas las cosas como basura. Lo botó. ¿Para qué? Para que así pueda él estar enfocado en su meta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No quiero decir que todo lo que ustedes han estudiado, todo es inservible, no. Sino nos va a servir, ¿para qué? Para poder conocer más a Dios de una manera correcta, una manera según lo que las escrituras nos están diciendo, ¿sí? Entonces, en base a eso, es lo que nosotros tenemos que seguir adelante. Bien, entonces hemos llegado hasta aquí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Sí, pastor, solamente para un comentario de que debemos cuidarnos como cristianos del extremo del legalismo y del liberalismo. Sí. Y debemos Exacto. orar bastante para que nuestras iglesias, yo vengo de otra denominación y aquí veo que estas 5 solas me cautivaron al verlo y verdad que yo agradezco a Dios por mantener este deseo de aprender más la palabra, porque ella es la que nos va a liberar de tantas cosas que podamos encontrar en la vida cristiana. Sí, sí, concuerdo, es muy cierto, es muy cierto. Bien, entonces, la relación entre la vida espiritual y la doctrina es así. Vida espiritual sin doctrina es una vida que no podemos vivirla. Sí, Julio. Bueno, pastor, así como dice el pastor Javier, bueno, en este caso, yo también vengo de otra denominación y de la denominación que vengo bueno, es una denominación pentecostal, ¿no? También vengo de una denominación pentecostal. Y mira, a veces yo justamente he tenido eso siempre. Siempre normalmente cuando se les observan a las congregaciones pentecostales o los movimientos o las iglesias, ¿no? que tienen esa tendencia, se les consideran, a veces he escuchado a pastores, ¿no? que lo consideran como algo negativo, ¿no? Yo particularmente no comencé a congregar en la iglesia presbiteriana, bueno, porque salí ahí con algún problema en la congregación, sino más bien porque, bueno, nos casamos, me casé con mi esposa y tuvimos que salir a otro distrito, a otro lugar. Y el trabajo en el liderazgo que se tenía en esa congregación para el lugar en donde yo estaba y para las actividades o la exigencia que se les ponían a los líderes era un poco más, ya no me daba con mi trabajo, ya no me daba con las ocupaciones. Entonces, era un poco difícil ya congregarme allá, aunque pese a que de repente al comienzo intenté, pero fue un poco difícil el poder hacer eso y entonces, bueno, ¿no?
Mi esposo conocía al pastor de la congregación donde estamos ahora, han sido amigos casi vecinos desde hace años y se conocían. Entonces, bueno, así es como entablamos esa amistad y nos animamos a congregar, y de alguna manera, sí, yo pienso, pastor, que a veces he escuchado a pastores que lo ven como algo negativo, ¿no? Pero yo siempre tengo la idea de que a veces los juicios que se hacen solamente por fuera nada más, a veces no revelan lo que es por dentro en realidad. Y yo conocí al Señor en esa congregación. Si algunos dicen, son interesados y solamente cuidan sus intereses personales, bueno, yo eso no he experimentado en ese lugar, ni en los pastores que he conocido, o que conozco de otras congregaciones similares. Si es que dicen que son ignorantes porque no conocen la Escritura, yo conozco a pastores que también han estudiado en institutos, seguramente en las enseñanzas que ellos tienen en ellos, pero sí han estudiado también. Lo que aquí, por ejemplo, sé que el seminario es un estudio amplio, ¿no? Y yo en realidad estoy muy interesado en querer conocer la palabra del Señor, por eso es que estoy entrando. Pero básicamente lo que se enseñaba, lo que ahorita estamos cogiendo, por ejemplo, ¿no? Algunas cosas, allá yo lo conocí como escuela bíblica. Por ejemplo, la teología sistemática la llevamos dentro de lo que es escuela bíblica. Y claro, ¿no? De repente no había una documentación especial, y como dicen, ¿no? Por ejemplo, en el curso de escuela de teología bíblica, el pastor mencionó uno de los autores, ¿no? que es Pentecostés, claro. Seguramente dentro de esas tendencias nos enseñaban a nosotros, ¿no? Lo que quiero decir, pastor, es que hay un pueblo que son nuestros hermanos y que lo hacen con toda sinceridad. O sea, nuestras acciones son sinceras. La vida en comunión es sincera también. Es posible que de repente nosotros que conocemos ahora o escudriñando la escritura, podemos observar que de repente ellos están en un error, pero la vida que ellos tienen, o sea, la vida que nuestros hermanos tienen, es una vida sincera también, y sea de servir al Señor. Y lo hacen con toda humildad, no lo hacen sin ningún interés personal, no lo hacen sin ningún interés económico, no lo hacen. Hay pastores que trabajan, incluso que aparte del trabajo, están en la noche y se esfuerzan por estar ahí, se levantan de madrugada, oran, esfuerzan a su pueblo a un nivel de oración, de búsqueda, como ellos le llaman, búsqueda espiritual fuerte, y se observa en sus congregaciones alegría, se encuentra en sus congregaciones paz. Por eso es que tal vez las congregaciones llegan y la gente se anima a seguir congregando. A veces preguntamos, ¿cómo es posible de que con eso la gente congregue? Pero justamente la gente congrega con eso, porque encuentra paz, encuentra amistad, encuentra aceptación, encuentra de repente, de alguna manera, el desarrollo, el amor que ellos esperaban y lo encuentran en ese lugar. Entonces, sí. Entendí, Julio. Sí, perdón. Sí, comprendo tu posición, ¿sí? Y no es que yo estoy, digamos, en contra de las denominaciones carismáticas. Pero lo que sí tengo que hablar es la verdad, ¿sí? No estoy diciendo que ellos no sean sinceros, ¿no? Que están inventando cosas, ¿no? Por eso es la importancia del líder, del pastor, es tan grande, porque está llevando a una congregación entera, ¿sí? A un camino. Y ese camino no porque digan que son, que son de Dios, ¿no? No porque digan que conocen la palabra,
no es eso suficiente. ¿Por qué? Es que lo lidera a una manifestación extraña, ¿sí? Porque la Biblia también nos habla acerca del fuego extraño, ¿no? Donde nosotros podemos hablar, podemos decir que ellos tenían la sinceridad, ¿sí? Pero tenían un otro fuego que no era el fuego de Dios. Entonces, lo mismo hoy podemos ver que no solamente en la iglesia evangélica acontecen estas manifestaciones, sino manifestaciones similares también acontecen dentro de la religión hindú, los budistas y muchas otras religiones también. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Sí? Por eso es importante que nosotros podamos comprender correctamente la Biblia sin tener que estar criticando o juzgando a otra iglesia o a otro hermano, diciendo de que ellos son falsos. No, la cosa es que si nosotros vemos eso, tenemos la responsabilidad, si es que nosotros conocemos que está mal, tenemos la responsabilidad de decir, de poder llevarlos a un camino correcto, ¿sí? No simplemente decir, no, pero ellos también tienen sinceridad. Sinceridad tenemos todos, ¿sí? Porque vamos a simplemente hacer una pequeña ilustración. Más que ilustración, Jesús, cuando se encontró con el joven rico, ¿sí? Cuando se encontró con el joven rico, este joven rico, se aproximó a Jesús para preguntarle cómo podía llegar a la vida eterna. Había una sinceridad profunda en él. Si hablamos de sinceridad, nosotros no podemos criticar al joven rico. Jesús no podía haber dicho nada en contra del joven rico, porque de sinceridad creo que el joven rico realmente era el que más sincero era, ¿no? Hasta podemos decir de esa manera. Pero ¿qué es lo que Jesús hizo? No es que le reclamó algo, ¿no? No es que le dijo, no, tú estás equivocado, tú estás errado. Le dijo, una cosa te falta. Reconozco que tú has hecho todo tu esfuerzo para cumplir las leyes de tu niñez, pero una cosa te falta. ¿Sí? Entonces, es eso. Quizás hay iglesias así que desconocen la palabra y es por eso que actúan de esa manera. Pero cuando conocen, ¿sí? Cuando conocen lo que está en la Biblia, van dejando a aquellos que van entendiendo lo que está errado, ¿no? Por ejemplo, Zulin, que también nos había comentado, que en el momento que antes ella solía orar sin mencionar en el nombre de Jesús. Pero después que entró en su cabeza este conocimiento, entendimiento de que era en el nombre, si pidieras en mi nombre, yo lo haré. Cuando entró esto en la cabeza de ella, lo entendió, ella fue cambiando su manera de oración. ¿Sí? Entonces, son estas verdades las que nosotros tenemos que ir hablando y manifestando para que así las iglesias puedan volver otra vez a las sendas, ¿no? A los caminos correctos de la Escritura. ¿Sí? Porque seguir nuestras emociones, las manifestaciones, puede ser realmente la manifestación. No digo que todas las manifestaciones no sean del Espíritu, sino de entre ellas puede haber, pero no todas son de esa manera. ¿Sí? No siempre tiene que terminar de esa manera. Si nosotros buscamos las manifestaciones, la verdadera manifestación del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Es de hacernos ir a la palabra, de llevarnos a la palabra. La manifestación verdadera del Espíritu es que hace que nosotros tengamos esa sed de la palabra. ¿Sí? Entonces es imprescindible el estudio. Por eso es que vamos al estudio. ¿Sí? Me disculpo si es que le he ofendido o lo ha hecho sentirse mal. No es mi intención, ¿sí? De querer atacar a alguien, sino simplemente he mostrado esos videos. También he hablado un poco acerca, ¿no? de la iglesia carismática,
porque muchas veces se toma de esa manera. Yo la semana pasada también fui a predicar en una iglesia de las Asambleas de Dios, y después de mi prédica, del mensaje, salieron un grupo de jóvenes que empezaron a hacer danzas espirituales, cosa que para mí es algo que no entra, en mi teología no entra. No. Pero la cosa es que estuve allí. Estaban danzando tan lindo, tan emotivas, pero de repente esto se volvió casi una discoteca. Un desorden. Es realmente un desorden. O sea que de la nada, ¿no? Las chicas que estaban danzando así ¿no? A la bailarina, ¿no? Así bien lindas, de repente empezaron a cabecear, a saltar, ¿no? O sea, lo que nosotros hemos visto un poco en el video, eso es lo que aconteció ¿no? Frente a mi propia persona. ¿Y qué es lo que yo hice? Nada. O sea, en ese momento no voy a pararme a decir, no, ustedes están equivocados, no, esto no puede acontecer. No voy a hacer eso. Pero cuando tengo oportunidad de decir algo, siempre lo digo. Cuando me da la oportunidad de hablar acerca de manifestaciones del Espíritu Santo, cuando me dan la oportunidad de hablar acerca de qué es alabar y adorar a Dios con nuestros cuerpos, yo hablo de esas cosas, porque hay confusiones, hay cosas que el mundo, ¿no? Por eso hablamos de tantas cosas que han entrado en la iglesia, ¿sí? ¿Y por qué muchas iglesias hacen el baile espiritual? ¿De dónde sale el baile espiritual? ¿Sí? Podemos ver que muchos se basan en el único baile que hizo David. Cuando él danzó, y danzó de una manera hasta que ¿no? se le soltaron toda su vestimenta y ni se dio cuenta. Pero eso no lo hizo a propósito. ¿Sí? Y fue una sola vez que menciona la Biblia. Entonces, es algo que no es lo normal. ¿Sí? Entonces, todo esto también seguramente ustedes lo van a ver mejor cuando van estudiando más adelante sobre las otras doctrinas, cómo va a diferenciarse. Y yo creo que en alguna oportunidad ustedes van a tener también la dicha, ¿no? La bendición de poder estudiar sobre las sectas. Así que el pastor Timoteo puede ser que él pida a un misionero que está en Perú, ¿no? Que él es muy bueno sobre sectas. Él va a hablar exactamente, ¿no? De estas partes. Es el fuerte de él, ¿no? Su tema más fuerte es hablar de las equivocaciones espirituales que hoy la iglesia está teniendo, ¿sí? Entonces, la cosa es que tenemos que seguir estudiando para no confundirnos, ¿sí? Yo también antes aceptaba todas estas manifestaciones, pero mientras fui estudiando, conocí de que, estas manifestaciones no son las manifestaciones que yo pensaba que eran, porque la manifestación de Dios, del Espíritu Santo, siempre tiene que estar centrado en la cruz de Cristo, no en mis emociones. ¿Sí? Entonces, eso creo que es lo que nosotros tenemos que ver. Retomando otra vez para concluir el tema de hoy, vida espiritual sin doctrina es una vida espiritual que está incompleta, ¿sí? Que quizás ni podemos decir que ha empezado la vida espiritual verdadera, porque la vida espiritual empieza con la doctrina, ¿sí? Dependiendo del grado de la doctrina, la profundidad de la doctrina, la vida espiritual también va a crecer de acuerdo a esa dimensión, ¿sí? Podemos concluir de esa manera. Bien, amados, cualquier duda que tengan, cualquier comentario que tengan, también pueden seguir subiendo nuestro grupo de WhatsApp. Y también les quiero recordar de que ya siendo la segunda semana que hemos pasado, muchos se están debilitándose
en las tareas. ¿Sí? Les agradezco que todos me han entregado la tarea sobre el Evangelio y la vida espiritual, pero me están aflojando aquí la parte de los devocionales. ¿Sí? Quiero recordar de que son 42 días de devocionales que me tienen que cumplir. ¿Sí? De todos los 42 días, por lo menos tienen que tener 37 devocionales entregados, ¿sí? Hasta el último día de nuestra clase. Pastor, ¿Sí? una pregunta. Sí. En caso que, por ejemplo, no puede, o sea, no puede enviar, pongamos, mi devocional ayer, ¿no? Ayer, ¿se puede enviar, por ejemplo, hoy juntos, así como esta fecha, o ya no? Eso es lo que no me olvidé de explicar. Hay quienes hacen, en un día hacen 5 devocionales y me envían los 5. No, no funciona así. ¿Por qué es devocional? Porque es todos los días. Por eso es un entrenamiento, una práctica, ¿sí? Es una clase donde ustedes tienen que aprender, ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, si no han hecho ayer, no me envíen hoy 2 a la vez, porque eso no va a funcionar así, ¿sí? Entonces, 1 por día, ¿sí? Como les dije, si es que ustedes no tienen tiempo para tipear en el celular, lo que ustedes han escrito en el cuaderno o en alguna hoja, saquen una foto y súbanlo. Con eso es suficiente también. ¿Ok? Porque sé que ustedes también paran ocupados y no tienen tiempo para estar escribiendo en el celular. Entonces, por lo menos me hacen ese favor de sacar una copia, sacar una foto y subirla al WhatsApp, al grupo, ¿sí? Para que así también pueda contar como realizado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pastor, con todo lo que hoy día hemos tratado, nos lleva en cierto modo a un compromiso, ¿no? Yo lo asumo así, ¿no? Como hijos de Dios debemos estar, o debemos nosotros asumir en escudriñar la palabra de nuestro Señor, que es el fundamento en la doctrina cristiana, que profesamos y que debemos vivirla cada día. Ahora, y también nosotros en algún momento, ¿no? Cuando nos toca asumir nosotros cierto liderazgo, ¿no? No es satisfacer las necesidades o los intereses de una sociedad que está buscando a Dios, sino de llevar la verdad tal cual es, y es un deber nuestro en ser firmes en la verdad, ¿no? De nuestro Dios. No se puede negociar o hacer un acuerdo, sino de estar firmes en nuestra fe. Es lo que yo concluyo en esta noche por todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias, Sarel. Excelente esa conclusión. Creo que fue mucho mejor que mi conclusión. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, ¿qué tal si hacemos una oración para terminar la clase de hoy? Señor, muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, pensar una vez más sobre la doctrina. ¿Cómo es que la doctrina influye en nuestra vida espiritual? ¿Cuán importante es la doctrina? ¿Cuán esencial es la doctrina, Señor, para nuestra vida espiritual? Señor, ya no queremos, Señor, dejar de estudiar. No queremos dejar de profundizarnos en las doctrinas, porque sabemos que cuanto más profundizamos, Señor, en las doctrinas, Señor, podemos tener un conocimiento mayor de ti, Señor, y podemos así vivir una vida mucho más, Señor, de acuerdo a tu corazón. Señor, te pedimos, Señor, que en esta noche puedas darnos un corazón decidido, Señor, a poder seguir, Señor, estudiando, Señor, a costo, Señor, de todo, Señor. Que cual sea el precio que tengamos que pagar, que lo pagaremos, Señor, para poder seguir, Señor, conociéndote más. Señor, este es nuestro deseo y también sabemos que es tu deseo que nosotros te conozcamos más, y por eso te pedimos, Señor, que sigas derramando el Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad.
Señor, que esta semana también podamos nosotros entregarte nuestro tiempo, Señor, para hacer los devocionales, Señor, no para hacer simplemente, no para cumplir una simple tarea, sino para que realmente nosotros tengamos esa intimidad contigo. Señor, bendice a cada uno de los alumnos, Señor, como también, Señor, te pedimos, Señor, por el hermano Edson, Señor, que hoy no ha podido estar, que tú puedas cuidarlo, Señor, puedas cubrirlo con tu espíritu, Señor, para que donde él esté pueda estar, Señor, Señor, viviendo su vida conforme a tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, amados. Que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Okay. Buenas Hasta la noches. semana que viene. Chao. Chao. Gracias. Vamos.